orar en este momento. Hemos terminado ya el estudio del libro de Primera de Pedro. En este tiempo que nos resta hasta fin del año vamos a estudiar diferentes tópicos, diferentes temas de las Escrituras, y en el mes de enero estaremos empezando nuestro estudio de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, hasta donde el Señor nos guíe. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de los pasajes del libro de Romanos, capítulo 8, versículos 13 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 13 al 17. Dice la Escritura: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, dice la Escritura: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Aquí hay varios contrastes: vivir conforme al Espíritu y vivir conforme a la carne. Vivir conforme al Espíritu produce vida, vivir conforme a la carne produce muerte. Ser guiados por Dios y por su Espíritu Santo, o ser guiados por tus propios principios y pensamientos humanos, que produce también la muerte. Entonces, hermanos, mirar estos textos nos va a enseñar a cómo debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y como dicen las Escrituras, uno de los propósitos, dice en el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Realmente, hermanos, hay una interrogante muy grande en la mente de muchas personas que se acercan a Dios. ¿Cómo saber que somos hijos de Dios verdaderamente? ¿Cómo saber si estoy en lo correcto? Porque ningún ser humano quisiera ser engañado. Es mucho más espiritualmente que se han engañado. Nos pueden engañar con falsos trabajos, nos pueden engañar con nuestras propias emociones, nos engañan, nos podemos engañar con dineros falsos, y podemos sobreponernos sobre todo aquellos engaños humanos y terrenales. Nos pueden estafar por un lado, engaños por otro, mentiras, y un ser humano se sobrepone frente a todo eso. Pero ¿cómo sobreponernos frente al engaño espiritual? ¿Qué pasa, hermanos, si por muchos años de vida que tú has estado tratando de buscar a Dios y al último te das cuenta que has sido engañado espiritualmente? ¿Cuánto dolor habrá en aquellas personas que se sienten engañados espiritualmente? Y la Biblia dice: porque si vives conforme a la carne, o sea, conforme a ser un hombre natural. No estamos hablando de un hombre carnal, que es espiritual pero es carnal. No, estamos hablando de un hombre que no conoce a Dios, de un hombre que no entiende el Evangelio, de un hombre que todavía está creyendo en sí mismo, o está creyendo en algunos ídolos para su salvación o para conocer un poco más de Dios. Y el apóstol Pablo dice: porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Dice la Biblia que hay caminos que para el hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es lo que la gente no se da cuenta. Y aún muchas personas que escuchan el Evangelio
y todavía Dios no ha producido salvación en su corazón, no ha puesto Dios todavía amor en su corazón de salvación, no ha puesto misericordia, arrepentimiento, o algunos están entendiendo y están experimentando esta relación espiritual con Dios. Hermanos, si Dios no ha producido en nosotros el querer y el hacer de su propia voluntad, muchos todavía están en esta ceguera espiritual. Nuestro deseo es, y nuestra oración es, que Dios obre y que produzca arrepentimiento en el corazón de los hombres. Y a veces Dios está produciendo, pero a veces nosotros resistimos a Dios, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está obrando y el hombre está resistiendo a Dios para no arrepentirse ni tener fe, porque todavía está queriendo vivir conforme a la carne. Todavía está queriendo vivir satisfaciendo su propio ser, satisfaciendo su propio pensamiento, satisfaciendo sus propios anhelos y deseos humanos, porque todavía está viviendo conforme a la carne. Hay muchos que dicen ser cristianos, es lo más triste, dicen ser cristianos pero todavía siguen viviendo conforme a la carne, teniendo deseos pecaminosos, teniendo deseos en su corazón de vanagloria, de gozarse y de satisfacerse en este mundo, pero dicen ser cristianos. Eso es nuestra mayor preocupación y una interrogante: ¿qué tipo de evangelio han abrazado estas personas que dicen ser creyentes o que dicen ser hijos de Dios, pero no lo son? Hermanos, ahí está la labor y el trabajo de mostrar un evangelio bíblico, un evangelio que realmente haga despertar a la gente de ese pensamiento que ser cristiano es sinónimo de tener una vida feliz, ser cristiano es sinónimo de haber sido sanado de alguna enfermedad, ser cristiano es sinónimo de que todas las cosas le van bien. No, hermanos, ser cristiano es dar la gloria a Dios, glorificar a Dios con nuestros cuerpos físicos, glorificar a Dios a través de nuestras acciones, porque si vivimos conforme a nuestra carne, vamos a morir. Este contraste que hace el apóstol Pablo en esta parte de las Escrituras es que si tú vives conforme a tu vida natural, vas a morir. Y si tú vives conforme al Espíritu, dice la Escritura, vas a viviréis. Y dice, si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, hacer morir las obras de la carne. Hay mucha gente, hermanos, que se ha abstenido de muchas cosas, ¿no? Los deportistas se abstienen de muchas cosas, mucho más si van a enfrentar un campeonato, se abstienen de muchas cosas. No quieren estar bebiendo, no quieren estar trasnochándose, quieren descansar lo más tiempo posible, se abstienen aún de relaciones sexuales antes de los partidos, ¿no? Se abstienen de estar en diversiones, en libertinaje, porque están seguramente ellos concentrados para ganar un partido. ¿Se da cuenta? Para muchos deportistas esto es fácil, porque es un estilo de vida, pero eso no quiere decir que son cristianos, porque no están tomando constantemente, no están fornicando, no están adulterando, no están viviendo una vida libertina. Eso es natural. Hay mucha gente moralmente se abstiene de pecar, se abstiene de hacer cosas muy malas delante de sus hijos, delante de su esposa, delante de la familia, pero eso no quiere decir que es cristiano.
Acá dice, la escritura dice, si hacéis morir, ¿no? Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Esto es diferente. Es la obra del Espíritu Santo en uno, haciendo morir, haciéndonos no pecar. O sea, no es un esfuerzo humano. No es un asunto de que digo, hermanos, yo no voy a mentir. No, yo no miento. No es que no voy a mentir, puedo mentir. Pero el temor a Dios y el Espíritu Santo que mora en mí hace que yo no mienta. No es cuestión de que yo me comprometo a no mentir. No es un compromiso, no es un pacto entre hombres. Es la obra de Dios. Hay mucha gente y hay muchas congregaciones que invitan a la gente a no pecar. Y alguien diría, qué bueno. Hermano, no peque porque la disciplina lo avergonzamos delante de toda la iglesia. Y usted va a tener que salir aquí adelante y reconocer su pecado. Y usted no debe pecar porque qué vergüenza que usted salga aquí adelante y reconozca su pecado. Y la gente dice, ¿verdad? No, qué vergüenza. No voy a pecar por eso porque nunca quiero salir aquí adelante. Ese es un esfuerzo humano. Sí. Ninguna señorita que peque en fornicación, por favor, no deben pecar en fornicación, porque la señorita que peque en fornicación y el joven que peque en fornicación, aquí adelante lo vamos a disciplinar. Entonces, no hay temor de Dios, es temor de la congregación. Y algunos que viven una vida de fornicación hasta que no se dejan encontrar. Y viven muchos años de fornicación y de adulterio, pero cuando los encuentran, cuando los cogen, la iglesia los encuentra en acto de pecado, pues los sacan aquí adelante, se avergüenzan y muchos dicen, ay, mal en la iglesia, me voy. Y nunca más vienen a la congregación. No es el temor a la iglesia, no es el temor a los hombres, no es el temor a un acto de disciplina, no es un temor, no hay que matar, no hay que pecar por cuestiones disciplinarias, no hay que pecar por cuestiones de vergüenza, no hay que pecar por cuestiones de que qué dirán que sí peco. Hermanos, somos humanos, somos pecadores. Nosotros no debemos pecar por temor a Dios, no por temor a la iglesia, no por temor a los hombres. Dices, hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu. Es Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. No es una abstención decisionista. Ya soy evangélico, debo caminar rectito porque ¿qué dirán la gente que si hago cosas malas? O sea, estamos buscando glorificarnos a nosotros mismos y no estamos buscando glorificar a Dios. Yo puedo pecar. Y aún en mi pecado puedo decir, Señor, me arrepiento lo que hice. Me arrepiento de lo que, Señor, quiero darte la gloria, que la gente no me mire a mí. Si me tienen que disciplinarme, que me disciplinen. Pero no lo hago por vergüenza a los hombres, sino por ti. Hermano, es un concepto diferente. Es una idea diferente que los seres humanos a veces tienen de que tienen que comportarse bien porque tienen que agradar a los hombres. Y Gálatas diría, esto no es ser un siervo de Dios. Porque si yo agradara a ustedes, acá hay un grupo de americanos y un grupo de peruanos. Si yo agradara al grupo de los americanos, pues no sería siervo de Dios. No sería siervo de Dios, sería cualquier otro ser humano al servicio de otro ser humano. Y no sería eso bíblico. Hermanos, aquí no estamos para agradarnos a nosotros mismos. Aquí no están ustedes para agradarme a mí que soy el pastor. No. Porque somos siervos de Cristo y no estamos para agradar. ¿Cómo entre siervos, entre esclavos nos podríamos agradar el uno para con el otro? No puede ser esto. Eso no es bíblico y tampoco no se da. No se da. Entonces nosotros estamos para agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que no pecar. No porque el uno para el otro va a decir, mira, qué sorpresa, no pensé que tú eras así. No, hermanos. Nosotros no debemos pecar para agradar a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Por eso dice en la Escritura en el 13, haced morir las obras de la carne y viviréis. Pero ese hacéis morir no es ningún esfuerzo humano. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Esto, hermanos, va a confirmar. Si tú haces morir las obras de la carne por el Espíritu,
esto va a confirmar que tú y yo estamos en lo correcto, que tú y yo estamos en la verdad, porque es Dios obrando en nuestro corazón, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido en esto, que el que comenzó la obra en ti, no lo comencé yo como pastor, no lo comenzó usted como hermano, sino lo empezó Dios. Y Dios, dice, lo perfeccionará. Ese lo perfeccionará te va a hacerte dar cuenta que tú estás en pecado y tienes que arrepentirte delante de Dios. Estamos en pecado y nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Es un trabajo personal con Dios. Es Dios mismo haciéndonos dar cuenta del pecado que mora en nosotros y nosotros haciendo morir en nuestro propio cuerpo. Dios mismo va mostrándonos nuestro pecado y hacemos morir nuestro pecado. Entonces, eso, hermanos, nos va a confirmar que tú y yo estamos en lo correcto y que el Espíritu Santo no solamente es un instrumento en nuestras manos, sino que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Muchos dicen, no, el Espíritu Santo como un objeto, ¿no? El Espíritu Santo nos va a dar poder. Vamos a tener, aquí es como decía, aquí está el Espíritu Santo y vamos a tomar del Espíritu Santo para nosotros. No es así, hermanos. Muchos dicen, hermanos, el Espíritu Santo está aquí, cojan el Espíritu. No es así, hermanos. No es coger el Espíritu, es estar en el Espíritu. Es diferente. No es yo cojo del Espíritu Santo un poco de poder para mí y coge tú un poco de poder y no es así, hermanos. Es nosotros estar en las manos de Dios. Es como decir, hay un eslogan, los choferes saben bien esto. Dicen, ¿no? Jesús es mi copiloto. ¿Está bien dicho? Jesús es mi copiloto. Yo no quisiera tener a Jesús como copiloto. Yo quisiera tener a Jesús como piloto y yo ser el copiloto. Y ni quisiera ser, no, es que Dios lo va a hacer todo, no necesita a nadie más. Ese es el poder de Dios, no es Dios y tomamos el poder de Dios. Es nosotros en Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo va a ayudarnos. Cuando estamos en las manos del Espíritu Santo, en las manos de Dios, pues, hermano, Dios realmente va a hacer morir el pecado en nosotros. Entonces, estamos en las manos del alfarero. Él va a moldear nuestro carácter, conducta, pensamiento, ideas, sentimientos. Él va a moldear conforme a su deseo y a su voluntad. Él va a hacer de ti una mujer, un hombre útil. Como un alfarero hace un vaso de barro y a veces que le sale medio mal, lo vuelve a retomar, lo vuelve a hacer masa y nuevamente ese mismo barro lo pone en su molde y él comienza a moldear y comienza a fabricar un vaso que realmente a él le agrada. Eso es hacer morir las obras de la carne en el Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo decía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si tú eres guiado, si tú estás en el Espíritu Santo, no estás tomando del Espíritu Santo, estás en el Espíritu Santo, entonces, hermano, tú vas a confirmar a ti mismo esa verdad. Esto es la verdad. Y vas a decir que estoy en la verdad. Y tú no solamente vas a decir, me han enseñado la verdad, sino vas a decir, yo creo la verdad. Porque eso tiene que ser una convicción, no tiene que ser un mero conocimiento, una idea que cruza por aquí y qué bonito. No, es una convicción de que tú estás en las manos de Dios, que tú verdaderamente eres un hijo, una hija de Dios, cuando tú vas viviendo en el Espíritu Santo todos los días. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, el apóstol decía, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Pablo reafirma
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Eso quiere decir que somos guiados por el Espíritu Santo. Hacer algo por el Espíritu significa ser guiados. Guiados por el Espíritu Santo. ¿Y quién, hermano? ¿Qué verdadero hijo de Dios no quisiera ser guiado por el Espíritu Santo para tomar decisiones? Ser guiados por el Espíritu Santo para elegir una u otra cosa. Miren, hermanos, ser guiados para tomar una decisión firme, para saber lo que estoy haciendo, para poder vivir con esperanza, para poder expresar con seguridad, porque a veces dice, uy, a veces hablo, pero medio, o sea, no tengo seguridad. Pero es en el Espíritu Santo que vamos a tener la seguridad de nuestras expresiones. En el Espíritu Santo vamos a tener la seguridad de vivir y saber que el mañana lo tiene, lo sabe, lo conoce solamente Dios. Entonces, enfrento cada día con esperanza de que Dios va a hacer en mí lo mejor, lo que le agrada a Dios. Cosa que, hermanos, mucha gente no le agrada eso. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta hacer lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que a mí me va a hacer sentir feliz, lo que a mí me va a dar placer y me va a dar, pues, la suficiente garantía de que mañana, si mi bolsillo está con dinero, mañana va a ser un buen día para mí. A la gente le gusta tomarse esta atribución que no le corresponde, pero le gusta tomarse esa atribución. Pero a los verdaderos hijos de Dios siempre estamos mirando, hermanos, a Cristo, a Dios, y descansando en Cristo. Ser movido por el Espíritu Santo es matar el pecado al confiar en la dignidad superior del amor de nuestro Padre. Ser movido por el Espíritu Santo es matar el pecado. Ser movido por el Espíritu Santo. Cuando usted pelea contra el pecado, confiando en Cristo, peleando contra el pecado, no confiando en sus fuerzas, no confiando en su capacidad. Una vez me dijo, ¿usted es pastor? Si no, dice que los pastores no pecan. ¿Yo qué? Yo sí peco. Yo sí peco. Cada vez que yo confío en mí, estoy pecando, ya peco, porque yo soy débil, soy humano, pero tampoco no me apoyo en mi debilidad ni mi humanidad, no me apoyo en la humanidad mía, confío en Cristo. Entonces, hermano, cuando yo confío en Cristo como superior al pecado, a lo que las cosas me están sucediendo a mí, entonces voy a descansar en Cristo. Si yo confío en mí, inmediatamente estoy pecando. Pero si confío en Cristo, estoy descansando en Él. Los hijos de Dios debemos odiar el pecado. Odiar el pecado. Los verdaderos hijos de Dios odiamos el pecado. No está diciendo que no vamos a pecar, pero odiamos el pecado. No quisiéramos pecar, odiamos el pecado. Los verdaderos hijos de Dios tienen valores y prioridad y preferencia y gustos de su Padre. No es valores humanos, no es prioridades humanas, no es preferencias humanas, sino lo que a Dios le agrada. El verdadero cristiano siempre va a hacer lo que le agrada a Dios. Siempre va a hacer lo que le agrada a Dios. ¿Batallamos contra el pecado en nuestras vidas? ¿Luchamos contra el pecado en nuestras vidas? ¿O nos sentimos indiferentes y decimos, el pecado, yo soy invencible, yo tengo una capa protectora, el pecado no me va a tocar, hermanos? No, hermano. ¿Estás luchando contra el pecado? ¿O estás siendo indiferente? ¿Estás mirándole? El pecado no me va a tocar a mí. A ustedes les toca así, pero yo soy pastor, a mí no me toca, yo tengo una protección. Yo soy invencible, ustedes no, hermanos. No estamos en esa posición.
Batallamos todos los días con nuestros pecados. Luchamos todos los días para no caer en orgullo, en soberbia, que son pecados muy naturales del ser humano. Pero nosotros odiamos el pecado y luchamos contra eso. Y no somos indiferentes en nuestras vidas del pecado, sobre el pecado. No estamos diciendo, el pecado no va a tocar. Sabemos la realidad. El pecado está ahí. Y siempre va a estirar sus manos. Va a estirar sus uñas. Como quisieras ver. Sus garras. Para cogernos y buscar que nosotros caigamos. Pero nosotros debemos saber bien que debemos estar conscientes y no ignoramos, no somos indiferentes a estas acciones. La promesa de Dios de vida está enraizada de que nosotros somos hijos de Dios. Y en este pasaje, hermanos, hay algunas promesas acerca de Dios. Y la promesa dice en el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La promesa es ser hijo de Dios. Versículo 14, 8:14. Porque todos los que son guiados por Dios, estos son verdaderos hijos de Dios. ¿Usted sabe que tiene vida eterna? ¿Cómo sabe que usted tiene vida eterna? Ah, no, lo dice la Biblia. Sí, pero lo dice la Biblia. ¿Usted cómo lo sabe? ¿Lo tiene como convicción o simplemente lo tiene porque así dice la Biblia? ¿Usted tiene vida eterna porque dice la Biblia o así dice la Biblia? ¿O usted tiene vida eterna porque tiene una convicción? Y la mejor convicción de saber que tenemos vida eterna es hacer morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios, no por tus fuerzas nuevamente. Usted va a estar seguro que tiene vida eterna cuando día a día, por medio de su palabra, usted hace morir, por medio del Espíritu Santo, hace morir las obras de la carne. Usted hace morir las obras de la carne por el Espíritu, porque es guiado por el Espíritu de Dios. Usted hace morir las obras de la carne por el Espíritu, porque usted hace morir las obras de la carne por el Espíritu o por su propia fuerza. Si es por el Espíritu, eso también va a mostrar que usted es cristiano, que usted es un verdadero hijo de Dios. Este mandamiento no solamente es un asunto, hermanos, que el apóstol Pablo lo expresó como parte del conocimiento cristiano. Ser guiado por el Espíritu Santo es una muestra de que nosotros somos hijos de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la posesión adquirida. Entonces, hasta que tengamos la redención, la salvación, el Espíritu Santo va a ser la que nos va a guiar hasta el día de la salvación. Muchos creyentes se les va el Espíritu Santo cuando salen de la iglesia. La promesa del Espíritu Santo se termina cuando termina el culto. O también cuando caen en pecado, ya no hay Espíritu Santo. O cuando se les exhorta acerca de su vida, para muchos ya no tienen el Espíritu Santo porque ya sienten amargura, sienten enojo,
sienten soberbia. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, hermano, no es para que se termine en una acción pecaminosa, o tampoco no es cuando se termina un tiempo. Para muchos el Espíritu Santo, hermanos, simplemente se nota como una dura el tiempo de servicio, el tiempo de que leen su Biblia. Esto es de la vida cristiana. Para los verdaderos hijos de Dios, el Espíritu Santo es como una herencia hasta la redención, dice Efesios. Hasta la redención, hasta el día de tu salvación, hasta el momento que se clarifica y de que estés en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, ser guiado por el Espíritu Santo muestra de que tú y yo somos hijos de Dios. Y por esta posesión somos hijos de Dios. Por esta promesa de tener el Espíritu Santo, usted y yo venimos a ser hijos de Dios. Eso dice primero San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. San Juan 1:12. Miren lo que dice. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Cristo Jesús, se les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando uno cree en Cristo Jesús para su salvación, dice la Biblia que Dios pone su espíritu como un sello, como una garantía, como una arra, para que tú puedas estar seguro de que tú eres un hijo o una hija de Dios. Dice la Escritura, versículo 15, Romanos 8:15. Pues habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice, pues habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué es lo que produce el temor en nosotros? Es el espíritu del diablo que produce en nosotros angustias, temores, aflicciones. Es lo que produce en nosotros dolor en nuestra vida espiritual. Entonces, el apóstol dice, ¿has recibido el espíritu de esclavitud o has recibido el espíritu de adopción o el espíritu de Dios? El espíritu de esclavitud va a producir temor, angustia, una situación de duda, de desconfianza. ¿O has recibido el espíritu de adopción que nos da seguridad? En el concepto romano, ser adoptado era, hermanos, mejor que ser hijo. Porque ser adoptado tenía que copiar la misma imagen del adoptador. Por ejemplo, si yo adoptaba a otro niño en el contexto romano, ese niño tenía que ser igual que yo. Ese niño que yo adoptaba tenía que tener muchas características, tenía que enseñar y él tenía que aprender muchas características de mí. Pero mi hijo, que no es adoptado, es mi hijo, él no tenía la responsabilidad de tener mis características. El adoptado sí. Al adoptado yo tenía que instruirle de tal manera que él tenía que copiar mis características. No me importaba si mi hijo tenía características mías, pero el adoptado sí. El adoptado era mejor que un hijo, porque él tenía todos los derechos. Aunque yo trataba igual que a mis hijos, pero a ese adoptado no podía desheredar. Yo podía desheredar a mis propios hijos.
Yo decía, no, a mi Josué no le voy a dar nada porque ese es un desobediente, un rebelde, pero al adoptado, aunque el adoptado no copie mis características, el adoptado sí tenía el derecho de tener herencia. ¿Me entiende, hermano? O sea, el concepto judío, hermano, era diferente a lo que nosotros ahora entendemos de ser adoptados. A veces al adoptado le maltratamos, ¿cierto? El adoptado es el que hace las cosas más que el hijo. Pero la historia nos cuenta diferente. Yo conocí a varios adoptados que son profesionales y que sus propios hijos nunca llegaron a ser profesionales. O sea, a veces la historia nos muestra otro, pero en el concepto romano, judío, tenía el concepto romano de que el adoptado tenía que tener más cualidades que el propio hijo. Y ahora dice la Biblia que somos adoptados. Por eso el Señor nos insta a nosotros a copiar la imagen de Cristo bajo el mismo concepto judío y romano. Nos insta a que nosotros aprendamos más de Cristo y imitemos sus pisadas, caminemos en sus pisadas, caminemos en pos de Jesús, imitándole a Él. Por eso, hermano, bajo ese concepto, Dios demanda de nosotros que seamos verdaderos hijos de Dios. Por eso la demanda en los gentiles que somos nosotros es mucho más fuerte aún del propio judío. Por eso cuán necesario, hermanos, es entender ese término de la adopción, que es un término legal, pero eso nos va a dar confianza. O sea, el adoptado en el concepto romano judío tenía más seguridad de que va a tener una vida próspera, porque iba a heredar varias cosas. Y eso le daba confianza, eso le daba seguridad. No tenía temor, pero el hijo estaba diciendo, mi papá me heredará o no me heredará, mi papá me dará o no me dará, mi papá me ayudará o no me ayudará. El hijo sí tenía muchas incógnitas, pero el adoptado no tenía incógnitas. Por eso dice, no, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud que les produce temor. Ustedes han aceptado, ustedes tienen el espíritu de adopción. Eso les da mucho más garantía, eso les va a dar seguridad, eso les va a dar confianza, eso les va a dar estabilidad. Ustedes van a poder vivir confiados en Cristo porque ustedes son adoptados, somos adoptados en Cristo Jesús, y eso nos da la garantía de que nosotros vamos a heredar el reino de los cielos. Eso nos da la garantía de que somos adoptados hijos de Dios por su Espíritu Santo. Entonces, esa seguridad, ¿quiénes tienen? ¿Los hijos o los adoptados? Dice la Biblia, los adoptados. Y la adopción es un término legal, es un término de la salvación. Entonces, mi amado hermano, en el versículo 15 nos muestra que el espíritu humano siempre va a producir temor, desconfianza, pero el ser adoptados nos va a dar la garantía de que somos verdaderos hijos de Dios. Entonces, el espíritu de adopción significa es que el espíritu mismo confirma, que hace real que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Y eso nos hace vivir confiados como nuestro Señor, o sea, confiados en nuestro Señor, confiados en nuestro Salvador y confiados en la promesa de salvación. El de ser adoptados nos da la confianza de que Jesús es el Señor de nuestras vidas, de que Jesús es nuestro Salvador y que vamos a tener la herencia que Dios nos va a dar. Y nuevamente recordamos el texto de Juan 1:12. A todos los que recibieron su palabra, les dio el derecho de ser hijos de Dios y creer en el nombre de Dios. Si usted cree en Cristo Jesús como su Salvador y su Señor, usted será adoptado por Dios. Mira, hermano, o sea, no es cuestión de que mi decisión de recibir es si tú crees en Cristo Jesús. No es cuestión de decir, yo sí creo, no. Es un asunto de
de una relación con Dios. Y esto va a producir en nosotros el ser adoptados en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios también nos guía a tener un afecto fraternal. Dice el texto en el versículo 15, por el cual clamamos, Abba, Padre. Alabado sea Dios. Eso quiere decir, alabado sea el Padre. Entonces va a crear una relación de afecto entre nosotros y Dios, de que vamos a reconocer a Dios como un Dios Padre todopoderoso y a quien se le debe dar la gloria, la honra y alabarle. Abba, Padre. O sea, el Espíritu va a crear en nosotros el deseo de afecto para con Dios. Por eso hace tiempo yo prediqué, ¿cuál es el primer fruto que muestra un verdadero creyente? Es un verdadero amor a Dios. Un deseo de amar a Dios, de querer a Dios, de conocer de Dios, de querer alimentarse de Dios, de querer mantener esa relación estrecha con Dios. Entonces, esto va a producir el Espíritu Santo en nosotros, un afecto fraternal delante de Dios. Esto va a reemplazar el amor que teníamos antes al mundo, el amor que teníamos al deseo de progresar, el amor quizás enceguecido que nos llevaba a vivir esta vida y gozar de todos los placeres. El tener el espíritu de adopción nos va a llevar realmente, hermanos, a alabar a Dios, a glorificar el nombre de Dios. Y esto va a ser de mucha bendición para nuestra vida. El Espíritu de Dios también nos va a guiar a traer un amor. Hemos hablado del amor fraternal, del amor de Dios y del amor a los cristianos, pero también un verdadero amor a Dios. Romanos 5:5 es parte de la alabanza que nosotros hemos cantado. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el amor a Dios no es una vergüenza, porque el amor de Dios va a producir en nosotros confianza, seguridad, estabilidad. Porque el amor de Dios es una esperanza, no nos va a llevar a la vergüenza o a avergonzarnos de las cosas de Dios, sino más bien, como dice en el libro de Romanos, en capítulo 1, versículo 16, dice que el Evangelio es poder de Dios en los que creen. Entonces, no debemos avergonzarnos del Evangelio de Dios, porque esto va a producir en nosotros un cada vez deseo intenso de Dios. No es el espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Mira lo que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros: hacer morir la carne, hacer morir el pecado en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, hacer que nosotros tengamos un amor a Dios, un amor fraternal. Y el Espíritu Santo nos va a guiar al despertar, al sentimiento de que realmente nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual cada uno de nosotros debe alabar a Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nosotros mismos de que somos verdaderos hijos de Dios. Por cuán importante es vivir en el Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, no hay que esperar que Dios nos hable audiblemente. No, yo estoy esperando la voz de Dios. No hay que esperar que Dios
a través de un viento, que haya un susurro en nuestros oídos y para decir que esto es lo que Dios quiere. Hay mucha gente que está esperando ciertos milagros de Dios para confirmar si realmente es hijo de Dios. No necesita esto. No necesita esperar horas, días. Es creer, es mirar y descansar en Jesucristo. Si quieres saber que Dios, que tú eres un hijo de Dios, no pongas tu oído, como muchos dicen, voy a escuchar la palabra de Dios. Voy a esperar que Dios me hable. No necesita hacer ciertas acciones que muestren como si usted estaría por escuchar una voz audible. Solamente tiene que esperar en Cristo Jesús. Dice la Biblia, mira a Cristo Jesús. Espera en Cristo Jesús. Ora a Cristo, ora a Dios. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, dice de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es real. No necesitas hacer más acciones para saber que Cristo te ama. Es creer en Cristo Jesús. No es hacer acciones de demostrar, de querer buscar cómo Dios está mostrándome, está derramando su Espíritu dentro de mí. No son acciones, son cosas de esperar en Dios, es vivir confiando en Dios. El testimonio del Espíritu es cuando miramos a Cristo y clamamos a Cristo. Jesús es mi Señor, eres mi Señor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Mira lo que dice, hermanos. Por tanto os digo, os hago saber que nadie hable por el Espíritu, de que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. O sea, nadie que hable de Dios va a decir a Jesús, Jesús es un anatema. Jesús no es hijo de Dios. No puede expresar, alguien que habla de la Biblia siempre va a expresar a Jesús, de Jesús como el verdadero Hijo de Dios. No va a blasfemar contra el Espíritu de Dios ni contra el Hijo de Dios. El verdadero creyente que abre la palabra de Dios para recibir la instrucción de Dios nunca va a hablar blasfemias contra Dios, el verdadero Hijo de Dios. Pero tampoco el verdadero Hijo de Dios puede llamar a Jesús si es que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va a producir en nosotros el deseo de buscar más y más de Dios. Dios es mi Padre. Así que miremos a Cristo, solamente a Cristo, para esperar en Él nuestra salvación. Mirar solamente a Cristo para esperar solamente en Él la vida eterna. Entonces el mandato no es busca a Jesús, no es mira a Jesús. Mira a Jesús, porque no vas a tener tú la capacidad de buscar a Jesús si es que Dios no te busca primeramente a ti. Es Dios quien está buscándote para que tú tengas la confianza y la esperanza de mirar en Cristo. Mirar en Cristo nos va a llevar a confiar en Él. Desde el Antiguo Testamento siempre la gente ha mirado a Cristo. Y los que vivimos en estas épocas, en esos años, miramos a Cristo en el pasado. Los del Antiguo Testamento miraban a Cristo como futuro. Y nosotros que vivimos en el futuro,
miramos a Cristo del pasado, porque esa presencia de Dios en la tierra trajo salvación a nuestras vidas. Qué hermoso, hermano, saber que el Espíritu de Dios es el que mora ahora, es el que hace su obra ahora. Y el apóstol Pablo pide de que no luchemos con nuestras propias fuerzas, sino que descansemos en el poder que Dios da. Y que el Señor nos guíe, hermanos. Que el Señor nos guíe a tener una vida espiritual descansando en Él y no descansando en nuestras propias fuerzas. Que el Señor lo bendiga. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, gracias.